Burrócratas. Sí, sí, no agregué una R de más, sino, y no me equivoqué al decirlo, burrócratas. Quedó pendiente y picando una discusión mediática que, como toda discusión mediática, ha dejado de ser discusión y ha dejado de tener prensa en los medios masivos, tanto virtuales como físicos a nivel nacional. ¿Te acuerdas que hace unos 15 o 20 días en provincia de Buenos Aires se anunciaba entre bombos y platillos, cuando no, el tema de la no repitencia en el caso del nivel medio? Y allí aparecieron los de siempre, y no me refiero a los políticos de turno a quienes ya ni vale la pena criticar, al menos en puertas y llaves, para no caer en planteos o en recusaciones o en respuestas que pueden dislocarnos o que puede ponernos incómodos. Me voy a referir a los burrócratas, es decir, a aquellos especialistas en educación que desde buró, o sea, desde escritorios, les dicen a todos y cada uno de los maestros y profesores de qué manera tienen que orientar el proceso que llamábamos en algún momento, y ahora ya ni sé cómo lo llaman, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha habido un cambio de paradigma azuzado por todos estos personajes, a los cuales respeto y admiro por la capacidad de estudio y por los títulos y oropeles universitarios y doctorales que tienen en su haber, pero que de la Universidad del Asfalto, de la Escuela de la Calle, de la Escuela del Distrito X de la Ciudad de Buenos Aires, poco conocen, porque hace tiempo que dejaron nuestras escuálidas aulas y se redujeron en general a dar conferencias otrora en formato físico, desde escritorios con flores bien presentados y alfombras rojas, y alejándose de las aulas, salvo, eso sí, las clases magistrales en universidades. A través de estos burócratas, a los cuales englobo, y sobre los cuales debe haber alguna excepción, sin dudas, y a través de ellos, como decía, se eliminó, o lo que es peor, se ridiculizó todo lo valioso que tenía y que implicaba nuestro sistema educativo. Accedieron y promovieron, de manera a mi modo de ver totalmente irresponsable, en favor de modernismos que, aplicados desde una teoría intelectual, proponían, como decía, desde escritorios muy cómodos, escritorios que en muchos casos ni siquiera a ellos les pertenecen. Sería bueno preguntar a ese profe de nivel medio que hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, en algún comercial o en algún bachillerato, asumió una vez más y abrazó una vez más esa enorme vocación de enseñar. O esa seño de nivel inicial que, del mismo modo, además de viajar en 2 colectivos para poder llegar a la salita de 3 del colegio, no solamente eso, sino que se agachó con los chicos, se tiró en el piso para jugar con ellos, y ambos, tanto con el adolescente, aquel profesor del nivel medio, como la seño del nivel inicial, tal vez, y sin el tal vez, se tuvieron que bancar el desprecio, el berrinche, la impertinencia de aquel alumno adolescente o del pibe de 2 o 3 añitos. Y ni que hablar de los progenitores que de manera permanente y asusados por aquellos burócratas y las nuevas ideologías y tendencias, cuestionan y asusan a cada docente y directivo. Lejos están estos personajes de la palabra maestro, de la palabra docente.
Les gusta utilizar otras palabras, referentes, conductores, coordinadores, inventan palabras, porque claro, las palabras generan realidades, como dicen algunos. Criminalizaron, y entiéndaseme bien la metáfora, criminalizaron la lectura en voz alta, el dictado, la corrección del error, el estudio de las tablas, el estudio y el conocimiento de las leyes de la naturaleza. Eso sí, y hago un asterisco acá, ya lo vamos a hablar más adelante, se procuran y se preocupan insistentemente por la educación sexual integral. De la cintura para abajo, yo te diría que ya un pibe de 4 años sabe más que nuestro operador técnico de 23 y ni que hablar de quien te habla que tiene más de 60. Las demás materias a marzo. Se cuestiona a cada docente que quiere y sigue queriendo orientar a sus alumnos para hacer realidad su vocación. De manera consciente o no tanto, se produjo el quiebre de esa sinergia y confianza en el docente, en el maestro. Es maestro, dicen algunos, y no le da para otra cosa. Es maestro porque tiene laburo seguro. Ojo, acá hay responsables de todos los colores. Hay responsables de la gestión política que mancillan el buen nombre y el honor del docente, lo cuestionan, no lo respaldan, desde salarios de hambre, pasando por una falta de respaldo ante cualquier queja de un progenitor, porque no sea cuestión que los medios se me instalen en el ministerio. Responsabilidad de los políticos, responsabilidad de los gremios que redujeron en todo momento la docencia, ya desde hace más de 50 años, a un mero trabajador. Y es cierto, es un trabajador, pero el maestro es mucho más que un trabajador. Profesionales que suscriben certificados médicos poco confiables para que el profe se ausente. En estos días salió una información terrible en una provincia aquí de la Patagonia, en Río Negro. Te invito a que lo leas. Seguramente va a durar lo que dura el hielo en una gaseosa en una tarde de 40 grados de calor. Pero es real, es real. Estrados judiciales también responsables que bajo una pseudo como falaz inclusión obligan a colegios a que este alumno siga en ese colegio a pesar de las barbaridades que el pibe haya realizado o que la propia familia propinó en contra de sus maestros, directivos, y siguen los nombres. También por temor en esos estrados judiciales al carpetazo mediático, satisfaciendo caprichos, fundadamente, teóricamente, en tratados internacionales que ya todos conocemos de memoria. Miedo. Miedo a decir las cosas como son. Miedo a confirmar con un escrito o con una frase lo que ellos dicen en los pasillos. Te puedo asegurar que ninguno de los que expresan, te habla alguien que regularmente sigo realizando cursos de capacitación docente y profesional en lo abogadil, te puedo asegurar que lo que dicen en el escritorio no lo pueden sostener en los pasillos y coinciden con una mirada crítica del sistema educativo. El sistema educativo así no funca, querido. No es cuestión de propuestas extrañas, no es cuestión de validar viejos métodos, pero tampoco desechar lo que dio tantos resultados. Me resulta penoso ver balbucear al leer alumnos en el nivel superior con 20, 21 años o tratar de interpretar un texto lo que les cuesta. Claro, hasta el nivel obligatorio, para no estigmatizar, dicen nuestros queridos políticos, todos pasan, todos siguen y se reparten títulos, incluso en muchos casos sin merecimientos, creyendo que con eso se termina la ignorancia y probablemente para que los números den como que estamos alfabetizados. Es lo mismo que creer que repartiendo planes o bolsones de comida se termina con la pobreza. A esta altura de las cosas,
Afirmo, como algunos dicen ya, que ignorante ya no es el que no sabe leer. Ignorante es aquel que sabiendo leer no lee, o peor aún, no entiende lo que lee. Mientras tanto, estos expertos, estudiosos, con los oropeles y doctorados, se quedan en la superficie del lago, discuten repitencia sí o repitencia no. En el fondo, lo que repta sigilosamente es el no compromiso y la lógica del no esfuerzo, la lógica de que no te va a pasar nada, tranquilo. Hasta los 17 o 18 años te cuido y después que Dios, si es que crees en Dios, te ayude y si no que te ayude Papá Estado o la mano mágica del mercado. Porque estos personajes, siniestros si los hay, son los mismos que desconocen lo que a cada uno la naturaleza le ha entregado. Así que aquel que tiene el don natural de conocer y de aprender, seguramente no va a tener dificultades o la tendrá en menor grado si decide continuar estudiando en la universidad. Tantas veces hemos dicho, este pibe aprende aún a pesar del maestro. En cambio, aquel que no tenía en exceso ese don y que con empuje, exigencia, podía avanzar, ese estará condenado a no llegar. Sí, ya sé. Me pondrás ejemplos, las excepciones de siempre y harto remanidas que todos conocemos. Una en 100 millones. No es lo mismo decirte a ti mismo no puedo hacer esto que decirte no sabes hacerlo o no sé hacerlo aún, pero me esforzaré porque es una oportunidad genial para aprender a hacerlo. Y ese era el secreto y es el secreto de la educación. Las palabras crean realidades y decir no a la exigencia, no al esfuerzo, crea una realidad. Si todo da lo mismo, si no hay consecuencia alguna, endulzalo como quieras, inventame las palabras que quieras, pero el resultado está a la vista. Le duela a quien le duela, pero la verdad es la verdad y no tendría por qué doler ni ofender. Para los que quieren saber por qué los adolescentes hoy en día faltan recurrentemente el respeto a padres, profesores y a todos los demás, aquí les paso algunas cuantas razones que vi en algún muro de Facebook y que hago mías. Yo crecí comiendo la comida que se ponía en la mesa. No tenía televisión en mi cuarto y tenía que pedir permiso para ver algún programa. Pero era obligado a hacer la tarea antes de jugar y eso no era negociable. Íbamos a la escuela con frío, con calor o con lluvia. Se respetaba la imagen de autoridad en la escuela, profesores, director y mis propios compañeros. Se respetaba padres, tíos, abuelos, hermanos mayores. Tenía un solo par de zapatos para ir a la escuela y un solo par para salir y otro par de zapatillas blancas, marca Flecha, para hacer educación física, y la ropa jamás era de marca. Cuando llegaba tarde a casa, recibía un castigo que me limitaba a hacer algo que me gustaba, jamás un castigo físico, pero era por nuestro bien. Cuando un profesor me sancionaba, llamaban a mis padres y al colegio y al contrario, en lugar de defenderme, llegaba y recibía otra reprimenda de mi padre o madre, porque el profesor en general tenía razón y había reglas, tanto en la escuela y en la casa, que se tenían que respetar. No tenía ni existía teléfono de línea. Para hablar por teléfono tenía que ir al bar del Gallego en Avellaneda de Bahía Blanca, ni tablet y mucho menos computadora. Ayudaba a mi madre en la cocina y a mi padre en las tareas del hogar y nunca pensé que eso era una explotación infantil. Contaba con el tiempo necesario para dormir y a las 10 de la noche, 10:30 a más tardar, luego del rezo del ángel de la guarda, había que dormir. Cuando sacaba buenas notas no recibía regalos, sí una enorme sonrisa que estoy viendo de mis padres
y una felicitación. Las calificaciones bajas eran un tema preocupante, pero había que corregirlo. No era un caso policial, ni tampoco me traumaron, ni tenía que ir al psicólogo, ni tampoco me daban algunas de esas pastillas con las cuales están empastillando a nuestros pibes. En definitiva, menos consentimiento, más disciplina para esta generación de millennials y de viejos carcamanes que se quieren hacer los millennials. Esto es lo que el mundo está necesitando: orden, respeto, disciplina, bondad, educación, en un marco de amor. Y no me refiero al mundo, me refiero a esta ciudad y a este pedacito, este rinconcito, este granito de arena en la ciudad de Buenos Aires. En el mientras tanto, sino, y de lo contrario, no te quejes cuando vas a un supermercado y el cajero no te saluda el buen día, o el colectivero no te dice gracias, o no te cede en el asiento si sos mayor, porque ese es el resultado de los burócratas que mencionaba al principio, entre otros. Soy Claudio Ramos, estás en el programa 182 de Puertas y Llaves, aquí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, hoy 26 de junio del año 2024. Hoy ya nadie quiere ser maestro. Y no porque haya una falta de vocación, sino porque hay una falta de proporción en la relación costo-beneficio. Porque hoy es muy mal pagado el ser maestro e implica mucha responsabilidad, e implica mucho sacrificio e implica mucho trabajo. ¿Por qué? Porque primero, tú eres el primer frente de batalla. Tú sí estás frente a grupo. Tú sí sabes lo que conlleva estar ahí, en el aula. Estarte lidiando con 30 o 40 niños que en muchas de las ocasiones son niños irrespetuosos porque eso es lo que ven en su casa, porque en su casa no les ponen límites. Y que, bajita la mano, 5 o 6 de ellos tienen problemas diagnosticados. Encima de eso, al momento tú, maestro, de querer imponer autoridad, en el momento en el que tú quieres ejercer e imponer respeto, pues estás atado de manos. Porque a los niños no les puedes gritar, a los niños no les puedes hablar mal. ¿Por qué? Porque imagínate que un niño vaya y le diga a su papá, oye, es que la maestra me habló mal. No, espérate. O sea, ahí tienes al otro día al padre de familia ofendido porque le gritaste a su hijo. Y obviamente el directivo, pues, enojado. ¿Por qué? Porque tiene un cliente enojado. En las escuelas privadas, los padres de familia son clientes y lo que quieren es tenerlos contentos. Que les digan lo que quieren escuchar, que les endulcen el oído. No, su hijo es fenomenal, su hijo es una belleza, es una dulzura. Y cuando el hijo no sabe ni conoce de valores ni respeto. ¿Por qué? Porque usted no se los ha inculcado. Imagínate que se lo digas, pues no, obviamente se va a enojar y va a sacar al niño. Entonces, el maestro está atado de manos. Primero por los propios directivos, porque los propios directivos son los primeros en hablarle al maestro y decirle, a ver, maestro, pues vamos a tratar de hablar siempre en positivo. A los niños siempre hay que hablarles en positivo, todo es aquí felicidad, todo es aquí. No es así. O sea, a los niños hay que enseñarles límites, punto, respeto. Aquí hay reglas y aquí hay límites y aquí no es su casa para que venga a hacer lo que quiera. Si en su casa no lo ve, pues aquí sí. Y qué triste que en su casa no lo vea. ¿Por qué? Porque el problema viene de allá. Y no puedo yo tampoco ir con usted, padre de familia, porque si se lo digo me corren. ¿Por qué? Porque pues no le puedo hablar mal ni a usted ni a su hijo. Entonces, ¿qué quieren del maestro? Pues bueno, si me quieren pagar por aguantarlos y por decirles lo que quieren escuchar, pues aquí me la navego, tranquilo. Entonces, hay una deficiencia en el sistema educativo y no es culpa de los maestros porque son a los primeros a los que voltean a ver, son a los primeros a los que les echan la culpa. No, es que los maestros no se capacitan, espérate. O sea, ¿tú crees justo? ¿Tú trabajarías? Yo te pregunto, ¿tú trabajarías por 300 pesos al día aguantar a 30 niños berrinchudos y después a sus papás y después a los directivos que poca facultad tienen para dirigir una escuela? Que ni siquiera tienen una licenciatura en pedagogía, ¿tú trabajarías por 300 pesos? No. Por eso nadie quiere ser maestro. Si tú me preguntas a mí, oiga, ¿por qué no da clases? Pues imagínate, pues yo ponerle para ir a dar clases, o sea, yo tener que poner de mi bolsa para ir a enseñar, no. Ya después, si gustan, cuando ya esté jubilado, ya no tenga nada que hacer, bueno, pues a lo mejor, y en la universidad. Porque yo ir a aguantar a padres de familia incompetentes que quieren que yo les diga lo que quieren escuchar, no.
buscará en su camino. Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más? Yo trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Y la gente, ¿dónde va? No sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien. Mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero creída no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más? Yo trabajo y siento así. Llevo a todos en mí.